nuevamente al programa Foro Agropecuario, un programa exclusivamente para tratar temas y soluciones de nuestro agroecuatoriano. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Jiménez Sánchez, abogado de los tribunales de la República del Ecuador, doctor en jurisprudencia. Nosotros los campesinos, los agricultores, nos gusta decirle al que nos escucha con sinceridad lo que es. Máster en Economía Política del Desarrollo. Catedrático por 15 años en la Universidad Católica y también en la UES. Formador de juventudes. Estudió en Francia, en la Sorbona, más de 4 años. Esto nos lleva a presentar a un hombre que desea llegar a la Asamblea del Ecuador, que desea captar el voto ciudadano, pero en el Foro Agropecuario nosotros deseamos que nos expliquen por qué desean llegar. Tenemos un código orgánico integral agropecuario propio para juristas que quiere abarcar a través de la Cámara de la Quinta Zona de Manabí y Esmeralda, que la preside el ingeniero Fausto Álvarez, junto con el Colegio, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, junto con el Parlamento Latinoamericano de Ingenieros Agrónomos, cuyo vicepresidente es un ecuatoriano, el ingeniero Ángel Fienco. Queremos agrupar esas 18, casi más de 18 leyes. Francisco, ley agraria, ley de agrocalidad, ley de medio ambiente, ley de Senagua, cantidad de leyes para poder cultivar, para poder exportar. Esa es la primera pregunta que te hago como jurista, como catedrático. ¿Qué le dirías tú a los agricultores, a los campesinos, a los profesionales, a las cámaras que te escuchan? ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo aportarías en ese Código Orgánico Integral Agropecuario? ¿Cómo está, Leonardo? Mucho gusto de poder compartir con usted a esta hora en este programa. Siempre es interesante poder cruzar criterios sobre una problemática tan importante como es la que tiene que ver con el agroecuatoriano. No es un sector mío de especialidad, pero digamos que en mi familia, sobre todo mi suegro, que fue el doctor Antonio Andrade, siempre escuché sobre su preocupación respecto del agro, de la manera en generar cultivos más eficientes, de la serie de técnicas que se van implementando y las posibilidades que la tecnología le va dando a los agricultores para que puedan ser cada vez más productivos, más tecnificados y tener una vida más plena. Entonces, muchas gracias por la invitación al programa, y yo, respondiendo a su primera pregunta, le digo que a mí lo primero que me salta a la cabeza es que me parece absurdo tener 18 leyes sobre lo mismo. Creo que el primer esfuerzo que tiene que hacer la Asamblea en este tema es un esfuerzo de síntesis, de sencillez, de consolidación de estas diferentes normativas, porque ya estamos claros de cuáles son los aspectos importantes para el agro. Por ejemplo, el agua, las asociaciones, los procesos de tecnificación, los procesos de capacitación, el acceso a crédito, el acceso a financiamiento. Son cosas que siempre están en la cabeza de todos a la hora de pensar en el agro. Y si ya más o menos conocemos los temas que son importantes para el agro, no veo por qué no se pueda eso consolidar como en la ley orgánica, en este proyecto de ley orgánica o de código orgánico, consolidar en un solo cuerpo normativo que pueda regular estos diferentes aspectos y que le dé un marco sencillo, aplicable y práctico al agricultor ecuatoriano. Te agradezco, porque justamente la problemática, mira que el Código Penal, y aquí hablamos con sinceridad, tuve la oportunidad de llegar al Congreso en el año 84, luego en el 94, en fin, varias veces. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Brindar todo lo que se pueda. Y eso es lo que queremos que Francisco Jiménez y demás personas invitadas que se sienten aquí nos den soluciones, nos den alternativas. No podemos vivir lamentándonos de quien tiene la culpa o del adversario. No, cada uno tiene que llevar su tema. Y me siento satisfecho, feliz, porque recordar es vivir, decía un periodista, Aristides Castro. Tú acabas de nombrar al doctor Antonio Andrade Fajardo, rector de la Universidad de Guayaquil, un ministro de Agricultura, fuimos colegas, fuimos miembros con él y con otro ministro, el ingeniero Alfredo Saltos, fuimos del Consejo Universitario de la Universidad Agraria.
con él soñamos y pensamos y trabajamos mucho por la agricultura en el Ecuador. Por lo tanto, eso ayuda a tener una formación, porque al candidato, al potencial candidato, hay que conocer la parte espiritual también. No solamente su currículo y su expediente donde estudió. Lo más noble es que un candidato se ate y se une al pueblo. Y eso quisiera yo tocarte. Que me hables de tu hogar, de tu formación, que te conozca la ciudadanía, que no solamente vea una figura, un membrete, un número de partido, sino la parte humana de Francisco Jiménez. Sí, bueno, en mi caso yo cuando me gradué aquí de abogado, que fue ya a finales del anterior milenio, pues ya tengo algunos años en el mundo del derecho, me sentía que todavía mi formación estaba incompleta y sí tenía ganas de seguir estudiando, de seguir preparándome, y tomé la decisión de irme a estudiar a Francia, a París. Estuve casi 4 años y un poquito más por allá, entre que aprendí francés, logré hacer unas cuantas maestrías y sobre todo entrar en este mundo intelectual, si se puede llamar, ¿no? Yo podría decir que mi primera etapa de formación intelectual fue en Francia, leyendo a Malraux, leyendo a Baudelaire, a Zola, a Sartre, a Camus, tantos autores que eran parte de algunos de la... Bueno, a Voltaire también, que es un poco más atrás, porque ese no es de mi época, ese es anterior inclusive a la etapa de la Revolución Francesa, pero Voltaire, por ejemplo, a mí me llegó muchísimo porque era un tipo que detestaba a los fanáticos, era un antifanático. Él siempre sostenía que la mayor desgracia de los pueblos era cuando llegaban fanáticos al poder, sea de una tendencia o sea de otra. Y siempre decía que lo único que controlaba la natural tendencia del hombre para a veces comportarse como un animal en ocasiones era la existencia de Dios. Entonces era interesante leerlo él, tenía algunos libros muy, muy interesantes. Toda esa historia, todo ese bagaje de conocimientos, incluso uno de mis preferidos, Albert Camus. Claro, Camus. Hoy en día ha circulado un meme de la peste, donde se ata, donde las ratas, se encuentran las ratas ahí. Se encuentran las ratas. O sea, esa es la formación que tiene que tener un potencial asambleísta, anteriormente llamado diputado. Creo que era mucho mejor ese nombre, pero no es tema de discusión. Este es un programa para encontrar solución. ¿Qué más aportarías tú desde la vista de hombre joven que eres, formador de juventudes? ¿Qué te dicen tus alumnos sobre la situación política actual, sobre la crisis económica? Porque nadie puede negar que vivimos una crisis, 23% de desnutrición, problemas legales. Tú has sido gobernador, has sido viceministro de gobierno. El no portar armas en las haciendas, el no portar armas en los rincones, en los confines de la patria, donde no llega la policía. No es que se debe pasar lo que pasa en Estados Unidos o en Colombia, pero como jurista, sí. ¿Qué pensarías tú en el portar armas que lo pide la Asociación de Ganaderos? Yo creo que no podemos ser corderos entre lobos y probablemente el estatus actual es ese. Somos corderos entre lobos porque en el momento en que hay una ciudadanía no quiero entrar directamente al tema de armas, pero desprovista de la capacidad de defenderse, sobre todo en sectores alejados de la provincia, en sectores que están más o menos aislados. Si uno no tiene cómo defenderse y sufre un asalto, una agresión, una invasión, que son cosas tan comunes, es difícil encontrar las herramientas para defenderse y uno está ahí indefenso a lo que pueda suceder, simplemente rezando y viendo cómo hace para que no le pase nada malo. Entonces son cosas que tenemos que corregir. Allí yo he conversado varias veces con alguna gente en los Estados Unidos que tienen una visión muy polémica sobre el tema del control de armas. El famoso rifle. El famoso rifle. La ley Pero ellos me dicen, alguna vez me impresionó porque un gringo me dijo, mira, no es que el gobierno nos permite o no nos permite tener armas. Nosotros ya las teníamos antes que existe el gobierno, porque este país se hizo así, conquistando el territorio. Y después, cuando ya existió el gobierno, le dijimos un ratito, las armas no te las vamos a entregar, porque en ese momento podemos ser objeto de un gobierno despótico o tirano. Y eso nosotros no lo vamos a aceptar. Una filosofía es curiosa,
Pero es interesante porque ellos lo toman... Pero ¿cómo lo aplicarías acá en Ecuador? Acá es más distinto, es distinto porque nosotros hemos atravesado una historia muy accidentada, desde los turbulentos años 80, con todos los abusos que hubo en ese momento de la Policía Nacional, que motivaron una serie de revisiones sobre cuál debía ser el rol de la policía, y después vino toda la teoría de los derechos humanos, cuya máxima expresión la vimos casi que en las revueltas de octubre del año pasado, porque los policías pues casi que a veces asistían impávidos a ver cómo se destruía, por ejemplo, la capital Quito. Eso era algo que no estaba en la cabeza de nadie, no solamente en el Ecuador, en Chile también. Toda esta teoría de los derechos humanos que por una parte ha representado un progreso para los pueblos, sí, pero por otro lado la necesidad que me aclares algo también, tú que veo que eres profundo estudioso de los acontecimientos, más si estudiaste en París. Estuve por allá visitando a un hermano que estudiaba y uno entra en esa temática, conocer la historia. Uno entra a pensar por qué actúan así. Pero resulta que aquí hemos tenido golpes de Estado permanentes. Claro, entonces, esos golpes de Estado permanentes ponen inestable al pueblo ecuatoriano. Es correcto. Lo ponen en un estrés. Es correcto. Entonces, ahí te pregunto yo, ¿cómo aportaríamos con una asamblea de 130 y pico? No me recuerdo. 137, y te hago una pregunta. ¿Tú estarías de acuerdo que se bajara en un proyecto llevado por ti y por el partido que te debes a que se bajara la cantidad de asambleístas? Sí, estoy de acuerdo. Porque hay que ahorrar costos para beneficiar no solamente al sector agropecuario, la salud, la educación, la alimentación, etcétera. Más que el tema de costos, yo parto siempre del principio de confianza. El pueblo ecuatoriano confió en un cuerpo colegiado que en este caso se llama la Asamblea y permitió que sean electos 137 asambleístas y además dio su dinero para que ellos sean electos. Y el resultado al día de hoy en la Asamblea es que tenemos 60 asambleístas indagados por corrupción. ¿Y qué credibilidad, qué porcentaje de credibilidad? 2%. 2%. Escucha bien, ecuatoriano, escúchame bien en el foro agropecuario, el 2%. Entonces, si tenemos 60 asambleístas indagados por corrupción con un porcentaje de credibilidad institucional del 2%, significa que esa institución está mal y por lo pronto ha fracasado. Por lo tanto, tenemos que reformarla. Y parte de esa reforma tiene que ser una reforma numérica, porque si 60, que son el 42-43% de la Asamblea, están siendo indagados por corrupción, está claro que hay mucha gente allí. Es tan sencillo como eso. Yo me formé en concentración de fuerzas populares y aprendimos a hablar claro. Están por discapacitados. Los últimos recientes han recibido $90,000 de sueldo con nombres y apellidos, salieron en los medios de prensa. Otros están prófugos, otros están encerrados y quieren ser candidatos. ¿Cuál es la posición como un jurista, como un doctor en Derecho, que es Francisco Jiménez, como un catedrático universitario? ¿Tú crees, si es verdad, que es jurídico pero no ético? ¿O puede ser ético y no jurídico? Entramos en un dilema. ¿Tú crees que dentro del marco del contexto es totalmente jurídico la participación de estas personas en el proceso electoral? De los candidatos asambleístas. Sí, de los que están inmiscuidos en juicios, en problemas. Te lo pregunto, yo soy ingeniero agropecuario, claro, le pregunto al catedrático en lo legal. Yo soy un legalista y yo creo que a la gente se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y la buena fe se presume, la mala fe debe probarse. Para eso son los procesos y para eso está la presunción de inocencia. Pero los procesos tienen que llegar a su fin. Tienen que comenzar, tienen que tramitarse y tienen que llegar a su fin. No puede ser que se indaguen y se metan en un cajón y ahí se quede durmiendo el sueño de los justos, porque eso nos hace daño a todos y además le hace pensar a la gente que las instituciones no sirven a nadie, o al menos no sirven al pueblo, sino que sirven a 2 o 3 vivos que van allí para aprovecharse de los privilegios que temporalmente tienen. Entonces, yo sí pienso que allí hay mucho que hacer. Hay que aprobar una ley de extinción de dominio para que quienes hayan sido condenados por corrupción pierdan lo que han obtenido. ¿Tú crees que estaremos en capacidad de tener una asamblea que recupere? Yo creo que tenemos miles de millones robados. Tenemos que luchar por eso. Tenemos que luchar por eso porque el que nada debe, nada teme. Y el que sí debe, sí tiene que temer. Y está bien que tema, porque si no se le teme al derecho, ¿a quién mismo se le teme? Y yo pienso que aquí tenemos que aprobar esa ley de extinción de dominio. Si no lo han hecho ahora, nosotros en la próxima asamblea, la Asamblea del Cambio, sí lo vamos a hacer. Hablando del sector agropecuario, ¿qué sueño le pondrías entre tanto amplio que es legislar
a la parte de la agricultura. Mi sueño es de tener un campo tecnificado. Yo creo que la problemática del campo, la problemática del agro ha sido tantas veces abordada y siempre queda como un proyecto inconcluso. Tal vez porque no se legisla lo suficiente, tal vez porque no se comprende lo suficiente la problemática del hombre de la costa versus la problemática del hombre de la sierra, porque son dos situaciones distintas. Totalmente diferentes. Son dos situaciones Nuestro indígena diferentes. que hay que respetarlo. Y que hoy en día han ganado un espacio y han luchado. Nuestros mestizos, y allá los mínimos, los que se ven poco, tenemos los afros con un 10-12%. Todos estamos complementados, pero tú lo acabas de decir, hay una diferencia enorme. Claro. Buscarle solución a eso es imprescindible. Además que también hay una diferencia en cuanto a los grandes cultivos que son demandantes de mano de obra, como el banano, por ejemplo, que están estas grandes haciendas que tienen su prioridad y su proceso de acumulación para poder producir, y están también los pequeños propietarios, ¿no? Aquellos que tienen 1 o 2 hectáreas, que ven cómo hacen para salir adelante y que permanentemente están afectados por problemas de liquidez. Es el 80% de los agricultores del Ecuador, Correcto. Los que tienen menos de 30 hectáreas. El arrocero, nosotros tenemos en el Ecuador, máximo se ha alcanzado 400.000. Cuando fui ministro de Agricultura pasamos de 400.000. Quiere esto decir que implica que los potenciales asambleístas visiten a los arroceros, Correcto. visiten a los maiceros, me refiero a ti porque tú eres de Guayas, Sí. visiten a los de cultivo corto. Te quiero, antes de despedirme, recordarles que siempre vean el Foro Agropecuario y que lo compartan todos los miércoles y viernes a las 7 de la mañana, porque la única forma de reclamar nuestros derechos agropecuarios es retransmitiéndonos, es reenviando, es sintiendo la agricultura. Quiero dejarte 30 segundos para que digas y hables de lo que es el sentir el amor a la agricultura. Lo has sentido tú con el doctor Antonio Andrade Fajardo, Sí. y a través de tu familia. Dame unas palabras de sentir y de amor en 30 segundos para continuar en el siguiente segmento. Yo creo que la mayor prueba de amor y de compromiso que dio la agricultura fue en el año que acabamos de pasar. Mientras la gente se moría en las calles, sobre todo en nuestra ciudad de Guayaquil, nunca a nadie le faltó alimentos. Los mercados siguieron abastecidos, los supermercados también, la tienda de la esquina. Y eso fue por el compromiso de nuestra gente en la agricultura, que nunca paró de trabajar. Ellos demostraron en los momentos más oscuros que tuvimos como ciudad y como país de qué estaban hechos. Nosotros, quienes de alguna forma accedamos a un espacio público, tenemos que demostrar que podemos ser recíprocos con ese compromiso que ellos han demostrado en función de todo el Ecuador. Volvemos en unos minutos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Soy Enrique Ponce. Y yo, Ernesto Monge. Un programa de diálogo y análisis con la participación de empresarios, analistas económicos, políticos y líderes de opinión. Para estar bien informado sobre temas de interés social, político, económico y deportivo. Enfoque Ciudadano, un programa de enlace para comunicar y escuchar la voz del ciudadano ecuatoriano. Los expertos nos explicarán qué pasa y nos darán alternativas positivas para todas sus dudas. Enfoque Ciudadano. Sintonízanos todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 horas. Por tu canal TV Digital. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Por internet somos los exfaranduleros, la revelación en esta pandemia. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, te esperamos. Todo acerca de la farándula nacional e internacional, solo aquí.
con responsabilidad por todas las plataformas digitales, Facebook, YouTube e Instagram. ¡La farándula tiembla! Ya saben, ya no estamos allá, estamos acá. Canal TV Digital, el canal del futuro. ¡Faranduleros! Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Continuamos con Foro Agropecuario, todos los miércoles y viernes a las 7 de la mañana, donde el campesino, donde el agricultor, donde el industrial, incluso quienes consumen nuestros productos allá en los confines del mundo, el mejor banano, el mejor cacao, el mejor camarón, también queremos tener los mejores presidentes de la República, queremos tener los mejores asambleístas del Ecuador, y para eso están invitados aquí los candidatos a presidente. Que quede claro, Francisco, llévale esta invitación al candidato y ciudadano Guillermo Lazo. Lo mismo le diremos también a los otros candidatos que vienen aquí. Aquí van a venir ingenieros agrónomos. Dentro de poco se incorpora el doctor Carlos Julio Emanuel Morán. Esto significa que es aportación, solución. Somos personas positivas. Francisco, como dice en el Congreso, honorable, tiene la palabra. Diríjase al Foro Agropecuario y díganos qué más puede hacer por el sector agrícola, ganadero, turismo. Se dice que la joya de la corona de la economía ecuatoriana son los mares, los ríos, el agroturismo y las manos campesinas que tiene el Ecuador. Sí. Honorable, diríjase al pueblo ecuatoriano. Yo pienso, Leonardo, que aquí hace falta un compromiso mayor de los gobiernos para desarrollar el agro. Una de las razones por las cuales, son muchas razones por las cuales el agricultor deja su tierra, aquello a lo que está vinculado sentimental, espiritualmente, porque no solo es económicamente, hay una vinculación que va más allá del hombre que trabaja la tierra. Una de las razones por las cuales él sale de su espacio natural y migra a veces a las ciudades, aparte del problema de la falta de agua, de la falta de tecnificación, de la falta de financiamiento, y de una serie de aspectos, es porque no tiene derecho, o mejor dicho, no ha logrado beneficiarse del progreso, de la tecnología, lo que se llama el derecho al ocio, tener lugares de esparcimiento para distraerse, porque el hombre es un ser social. Y eso lo fija la Constitución. Y eso lo fija la Constitución. Lo fija la Constitución, uno de los acápites. El hombre es un ser social y le gusta tener contacto con la gente. Nosotros, además, los ecuatorianos, somos muy familiares. Algo me ha tocado viajar, algo me ha tocado ver, algo me ha tocado leer. Y la diferencia inclusive en la misma Latinoamérica, entre el pueblo ecuatoriano y otros pueblos, es que nosotros somos muy allegados a la familia. Somos muy apegados a la familia, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros hijos, a la gente de nuestra tierra. Entonces, cuando no hay cómo mantener eso, porque la economía no da, esos procesos de desmembramiento o de separación son muy duros, que fue, por ejemplo, una de las grandes tragedias que tuvo el país después de la crisis del 99, que mucha gente tuvo que salir y vivir afuera, hacer su vida afuera. 3 millones de ecuatorianos, 3 millones de ecuatorianos que salieron. Y un escrito de la ONU, el 52.6% de los niños ecuatorianos se quedaron sin padre o sin madre, e incluso si los dos tuvieron que crecer con los abuelos. Esa es la generación que hoy tiene entre 20 años y 35 años. Esa diáspora que sucedió a gran escala, esa diáspora que sucedió fuera del país a gran escala, es en cierta forma una diáspora que también sucede al interno, con los procesos de migración del campo a la ciudad. Y tenemos que evitar que eso pase. Ahí lo tienes Durán. Durán es la quinta ciudad del Ecuador, no en industria, no en agricultura. Es la quinta ciudad en habitantes, 600.000 habitantes. Y estando en pleno casco urbano. Casco urbano. ¿Qué solución en caso de llegar? ¿Qué solución? Nosotros allí tenemos que buscar un desarrollo integral y equitativo del Ecuador. El Ecuador no es un país pobre, es un país mal administrado, con gente que lamentablemente ha llegado para enriquecerse y luego coger un avión y salir huyendo quién sabe dónde.
Entonces, una de las cosas que para mí son prioritarias para ayudar al agro, para ayudar a Durán, para ayudar a los diferentes lugares donde están las grandes masas populares que esperan una oportunidad, es, aunque suene una verdad de perogrullo, luchar contra la corrupción. Porque en ese momento le estamos dando una oportunidad a la gente de poder tener un desarrollo productivo y colocar los dineros donde corresponde. Aprobar una ley de extinción de dominio, eliminar eso que han hecho ahora los asambleístas de subir de 70 a 90 la mayoría calificada para quitarle el fuero. Eso de, es una vergüenza. Hay que es una decirlo aquí, vergüenza, es una es una vergüenza. vergüenza. Es una vergüenza. Eso tiene que ser eliminado. Porque generar ese mafioso espíritu de Pero cuerpo te interrumpo. le hace mal Esa al país. vergüenza que hacen los asambleístas está aupada y auspiciado por los partidos políticos también. Sí. Hay que decir la sinceridad. Pero nosotros no vamos a entrar en esas alcahueterías. Nosotros no vamos a entrar en esas alcahueterías. Somos un movimiento serio. No hemos estado involucrados en escándalos. Y la Asamblea tiene dos ejes. Dos. Que son fundamentales. No tienen nada que hacer con el Poder Ejecutivo. El uno es legislar y el otro es fiscalizar. No hay más. Zapatero a tu zapato. Lo mejor Legislar, que se puede hemos hacer. visto que han legislado y bastante mal. Sí. Fiscalizar, hemos visto que fiscalizan en el momento que necesitan votos o necesitan notoriedad. Por eso, este foro agropecuario desea conversar con los potenciales candidatos, porque lo que está diciendo Francisco es importante. Lo que nos ha dicho, que ha estudiado, que ha viajado. Te quiero hacer una pregunta que es multiplicada por todos los medios, un proverbio chino creo que es: has sembrado un árbol, Sí. tienes hijos, Sí. has escrito un libro. También. ¿Cuántos También. hijos tienes? Tengo dos hijos. Tengo dos hijos. Uno de 21 años y otra de 17. ¿Has escrito libros? Sí, he escrito. Estoy terminando uno sobre Guayaquil y he escrito otro sobre los conflictos regionales en América Latina, sobre todo en Perú y en Ecuador. Eso de conflictos, por conflictos limítrofes que teníamos con... No entre países, Sí. sino regionales dentro de cada país. Por ejemplo, el problema Sierra-Costa, que vivimos aquí mucha gente, muchas veces, en mucha etapa de nuestra historia, versus la visión de Guayaquil, versus la visión del Estado ecuatoriano, y la que tenían de forma similar, pero a la inversa, en Perú, cuando la zona de la sierra de Perú estaba muy enfrentada a la costa, que en ese momento es Lima y Callao. Entonces establecía yo algunas comparaciones ahí sobre cuáles eran las cosas similares, en qué nos diferenciábamos. Bueno, y eso dio lugar a que nazca Sendero Luminoso también. Todo Es ese correcto. enfrentamiento, De hecho, ese regionalismo, ¿no? De hecho, una de las explicaciones del Y libro... aquí se dio un momento que nazca Alfaro Vive también. Es correcto. De hecho, Sí. uno de los capítulos del libro tiene que ver cómo esos conflictos en un momento derivaron en guerrilla. Ya. Lo que sufrió el Perú con Sendero Luminoso y lo que nosotros nos salvamos de sufrir fue un poquito nomás en relación con lo que pasó Perú, con lo de Alfaro Te Vive. falta la otra parte. ¿Y plantas, árboles has sembrado? También he sembrado en Olón, En Olón. que era el lugar preferido de mi padre. ¿Qué sembraste? He sembrado ficus, un arbolcito de limón, otro de naranja. Hacemos esta pregunta. eh, Hacemos esta pregunta para culminar diciendo que el deporte une, y el baloncesto, el basquetbol y mi Athletic Club nos unió mucho con el padre de él, Eduardo Jiménez, que fuimos compañeros en el Cristóbal Colón, y con Abel Jiménez. Con mi tío Abel, claro, que era un gran Una de las basquetbolista. estrellas del baloncesto ecuatoriano. Claro. En 30 segundos, tus palabras al Foro Agropecuario. Bueno, yo vengo de una familia comprometida con esta ciudad, vengo de una familia comprometida con este país, familia de deportistas, de gente que siempre ha buscado salir adelante, y lo que estoy tratando es de aportar mi grano de arena. Creo que hay mucho por hacer en el Ecuador. Creo que este año hemos tocado fondo en algunas cosas, atravesamos una crisis sanitaria, una crisis económica y sobre todo una crisis de valores, y debemos rebelarnos contra eso, no contra las personas, sino contra los sistemas que a veces nos hacen daño. Me parece que ahora en la elección de febrero del 2021 estoy seguro que tenemos una gran oportunidad de salir adelante como país, una gran oportunidad de asentar un proyecto de gobierno que sea incluyente, una gran oportunidad de trabajar por fin con las grandes mayorías para buscar un Ecuador próspero, un Ecuador de oportunidades, un Ecuador de cambio, y ese sueño es el que vamos a perseguir, y sobre todo para el sector agrícola que tanto lo merece y que tan postergado ha estado. Después de este corte, regresamos con el doctor Carlos Julio Emanuel Morán.
para seguir aportando al Foro Agropecuario. Él es miembro del Foro de Economía y Finanzas Públicas. Es un hombre entendido. Es un hombre entendido no solamente en materia de finanzas, también fue agricultor y también ha escrito libros. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. El fútbol es una pasión. Es un sentimiento, Mario. Un compromiso, pues. Y para todos los que les gusta el compromiso y ver deportes y algo más, llegó ADN Deportivo, un programa dinámico para analizar, debatir los pormenores de los partidos de fútbol. y algo más, porque somos fanáticos, nos gusta el fútbol. Y yo soy el pez, Héctor Castro. Soy Mario Aguirre, Mr. Fútbol. Sintonízanos todos los domingos de 9 a 10 de la noche. ADN Deportivo, por tu canal TV Digital. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Trujillo. Bienvenidos a Digital Noticias. Y yo soy Ana Paula Castro y juntos les llevaremos las noticias más relevantes del Ecuador y el mundo. Porque las noticias no esperan y se generan en cualquier momento. Con invitados que aportarán con el análisis en temas de coyuntura política, social y deportiva. Acompáñenos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en Digital Noticias. Síganos en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube en vivo. Digital Noticias, donde prevalece la verdad de la noticia. Sin salud no hay vida, no hay ingresos y no hay negocio. Aprende a cuidar del bien más preciado de tu negocio, tú mismo. Aquí, en Vive al Máximo, te enseñaremos cómo es posible hacerlo. Seguramente te has lanzado a la aventura de emprender. ¿Qué te parece conocer el sector de la salud en el campo de los negocios? Porque la salud es uno de los negocios más rentables. Olvídate de la crisis y aprende cuáles son los hábitos saludables que necesitas para emprender tu negocio con buena salud en cuerpo y mente. Todo eso y más te enseñaremos aquí en Vive al Máximo con invitados y testimonios que sumarán para que puedas emprender sanamente. Sintonízanos por el canal TV Digital todos los jueves a las 11 de la mañana y ¡Vive al Máximo! El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto, con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de 1 hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Foro Agropecuario tiene invitados, no como suelen llamar los programas de lujo, no, invitados del pueblo para el pueblo. Los títulos no hacen al ser humano. Tenemos al doctor Carlos Julio Emanuel Morá, doctor en Economía, miembro del Foro de Economía y Finanzas Públicas, debo decirlo con honestidad y sinceridad. Varios años paneleando y conferencias con él, y él me hablaba del Foro Agropecuario. Ya estamos aquí, doctor Emanuel, con el Foro Agropecuario. Tenemos aquí al doctor Francisco Jiménez, estamos llenos de doctores. Pero hay que curar al país, aunque sea con leyes, con economía y con agricultura.
Bienvenido, doctor Emanuel. ¿Qué nos dice sobre la agricultura del país? Bueno, en primer lugar, gracias, Leonardo, y una felicitación por este programa. Hace tiempo debió darse a conocer un programa de esta naturaleza, porque Ecuador es fundamentalmente un país de vocación agrícola. Y aquí se habla de todo, y los candidatos en general en los últimos años han hablado de muchas cosas, pero no han tenido como prioridad al sector agropecuario. Ahora con este programa y con otros que seguramente se van a hacer, yo creo que es importante usar una frase que se le ha escuchado y la ha patentado Leonardo Escobar: volver la mirada al campo. ¿Qué significa volver la mirada al campo? Reconocer que el Ecuador solamente podrá recuperar su poderío económico, que lo ha tenido en años pasados, en décadas pasadas, si pone énfasis en medidas que sirvan para recuperar al sector agrícola. ¿Y quién mejor para ello que Leonardo Escobar, que ha sido ministro de Agricultura, pero más que eso, ha estado y está permanentemente en contacto con los agricultores de costa, sierra y oriente? No digo la región insular porque no recuerdo que haya estado por allá, pero de repente me corrige y me dice también. Sí, hemos estado, doctor, y varias veces. Entonces, añado entonces a la cuarta región del país, que también tiene pues su potencial agropecuario. A mí me ha gustado mucho en las aproximadamente 15 ocasiones que he estado en las Islas Galápagos, no quedarme tan solo en la costa, sino ir al sector agropecuario de las Islas Galápagos, que es realmente sorprendente todo lo que se puede sembrar y hacer producir allá. Entonces, Leonardo, agradeciéndote por esta invitación, yo creo que sería importante también, estando como estamos con Francisco Jiménez aquí con nosotros, que él también nos diga un poco cómo desde su prisma político, desde la candidatura que él está apoyando, del partido al que se pertenece, se está ahora volviendo los ojos al campo, porque debo decir que le he escuchado a Guillermo Lasso en reiteradas ocasiones referirse a la importancia del sector agropecuario en nuestro país. Sí, nos encantaría, Francisco, pero debo acotar algo de lo que dice. Dejemos el título a un lado del doctor. Lo que dice Carlos Julio. Estuvimos en Galápagos muchas veces, como 7, entre una de esas con un compañero tuyo de tu partido, el doctor Lorenzo Calva. Claro. Casi naufragamos. Y bueno, fuimos a ver unos campos cafetaleros, era diputado, y él fue en la delegación. Casi naufragamos. Faltó muy poco. Dios es grande, Dios nos ayudó. Íbamos de una isla a otra. Pero aquí estamos para contar anécdotas, vivencias. Sí, claro. Te preguntaba algo, Carlos Julio. Bueno, Francisco. Sí, en nuestro movimiento hay de todos los aspectos que son relevantes para el campo, que los hemos conversado, hay uno que es particularmente sensible, que también lo vive la ciudad, pero lo vive peor aún más el campo, que es el del financiamiento. Hay un compromiso de parte de nosotros como movimiento y de Guillermo Lasso como líder del movimiento de facilitar $1.000 millones para el agro a una tasa que él ha dicho que es del 1%, inclusive con algunos meses de gracia, para que este flujo de dinero pueda canalizarse hacia las actividades agropecuarias, hacia el campo ecuatoriano, y le permita acceder a ese financiamiento que a veces es tan difícil de lograr, y cuando se logra es a precios, pues mejor dicho, a valores crediticios o de tasas muy altas, ¿no? Entonces, ese ha sido un compromiso que Guillermo Lasso ha ratificado en varias ocasiones. La canalización de estos dineros sería a través del Banco Nacional de Fomento. Allí lo que creo que hay que hacer es tratar de pulir esa institución lo más que se pueda para que esos dineros lleguen efectivamente a quien deben llegar y no se queden tal vez en las asociaciones o en los gremios, donde a veces ha sucedido que se han convertido en diques para que esos dineros no fluyan necesariamente a quien más lo necesita. Yo le haría una pregunta al doctor Emanuel como economista. Tú has vivido en Estados Unidos, en Washington, en la capital, donde se maneja los dineros del Banco Mundial, del BIC, etc. Tú fuiste ejecutivo a alto nivel de estas instituciones bancarias, estuviste por África, por Europa. ¿Tú crees que es posible
traer 1.000 millones a Ecuador? Yo creo que sí, pero usted es un experto en eso, de traer los 1.000 millones. Para el agro. Para el agro, solamente para el agro. Bueno, en realidad ni siquiera habría que pensar en traer recursos del exterior, que se lo puede hacer. Obviamente que existen instituciones financieras en el mundo que tienen recursos de magnitudes inmensas que podrían ser fácilmente colocadas en el Ecuador con medidas apropiadas. Pero ocurre que en el Ecuador actualmente, cuando uno analiza las cifras financieras de los bancos, la liquidez existente en el Ecuador, hablando de todo el sistema financiero, hablando de las cooperativas, asciende a la suma de 60.000 millones de dólares en la actualidad, después de la pandemia o durante la pandemia. De forma que si en el Ecuador tenemos 60.000 millones de dólares, es cuestión de que a través de un gobierno serio, de un gobierno que haga propuestas sensatas, se pueda producir ese nivel de confianza que haga que una parte, una 60ª parte de esa liquidez, que son 1.000 millones, pudiera ser trasladados hacia el agro ecuatoriano. De forma que dinero sí, hay. El dinero existe. Lo que le falta al Ecuador es definitivamente seguridad jurídica. Al Ecuador le falta inaugurar un sistema donde haya completa independencia de los poderes, donde la justicia sea verdaderamente independiente, donde no se cambien las reglas a cada rato, que eso es lo que hace que el inversionista extranjero rehúse a venir al Ecuador, porque si miramos los últimos 14 años de gobierno, hemos tenido cerca de 30 reformas tributarias, y eso es impensable. Sí. ¿Cómo puede un inversionista venir a un país donde no sabe si después de un mes las reglas por las que trajo una inversión extranjera al país van a ser cambiadas totalmente? Donde, por ejemplo, hoy tenemos un impuesto a la salida de capitales que me parece un absurdo y que debe ser eliminado de golpe y no gradualmente. Esa es mi tesis hace tiempo. Un candidato dice que hay que subir ese impuesto al 27%. Entonces, ¿qué señal le estamos dando al inversionista extranjero? Que Ecuador es un país que va a ser inviable. Que los vamos a perseguir. Eso es la señal que los vamos a perseguir, que mejor no vengan. Esa es la señal que eso es, exactamente. Entonces, un gobierno serio, un gobierno que respete la independencia de los poderes del Estado, que tenga como norte el Estado de Derecho, que seamos un país de leyes y no de nombres, como hay en otras latitudes en el mundo. Yo creo que eso ayudaría muchísimo, no solo para que vengan 1.000 millones de dólares, Leonardo, sino mucho más. El mundo en realidad tiene un océano de liquidez, Sí, claro. ¿Qué debe hacer el Ecuador para poder tomar parte de ese océano de liquidez? Hacer lo que hizo Panamá en 1970, hace 50 años. Reformó su código monetario de tal suerte que, siendo un país dolarizado, se convirtió en un centro financiero importantísimo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como dice la Biblia, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí no tenemos que inventar nada. O sea que el hecho de tener solamente banca nacional sí perjudica al desarrollo del país. Bueno, es que... Porque yo recuerdo que tuvimos Joy Bank, Banco Holandés Unido, tuvimos Banco de Londres, Citibank, Chase Manhattan Bank, tuvimos todos esos bancos, estaban en la avenida 9 de Octubre, en la calle Pichincha, claro. Y se otorgaba crédito. No sé si mencionaste Banco of America también. Banco of America, o sea, claro. Bien lo recuerdas tú, Carlos Julio. Entonces, en este foro agropecuario lo que se trata es de eso, de aportar, de dar esos conocimientos, porque con todo el respeto a la juventud, que es la más valiosa, porque ahí están nuestros hijos, están nuestros nietos, las canas son el esfuerzo, claro, de la experiencia, del dolor. Déjame decir algo al respecto antes que se me vaya la idea. Cuando hace 20 años algunos, pocos, decidimos proponerle al país la dolarización, había muchos en el gobierno, comenzando con Yamil Mahuad, presidente,
que se horrorizaron de la idea, decían, esto es un salto al vacío. 20 años después, usando la misma frase de un libro de Alejandro Dumas, 20 años después, hoy todo el mundo está a favor de la dolarización. Sí, claro. A nadie se le ocurre ahorita pensar que este país pudiera desdolarizar, porque eso sería un golpe terrible a la economía ecuatoriana. Así como hace 20 años propusimos algo novedoso, porque Ecuador tenía moneda propia, el sucre, desde el año 1888. Entonces, de repente, en el año 2000, proponer un cambio era como un tema revolucionario en materia monetaria. Se hizo y hoy estamos siendo beneficiados. Entonces, asimismo, como propusimos hace 20 años, una reforma que fue dramática, pero que resultó positiva, hoy en día, y esto es realmente un exhorto aquí a Francisco, que sin duda va a estar en la Asamblea Nacional, y es apoderarse de una idea en la que se ha venido trabajando. Yo he trabajado en parte en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que lo que propone ahora es la internacionalización del sistema financiero ecuatoriano. Y esto no es un decir, ya hay un anteproyecto de ley presentado a la Asamblea hace 3 semanas, de manera que yo lo invito a Francisco, que se abandere de ese proyecto y lo saque adelante, pues ya está ahí. Hemos copiado, por así decirlo, un copy-paste de lo que hizo Panamá en 1970, para que se aplique en el Ecuador reformas al Código Monetario que permita que el Ecuador pueda internacionalizar su sistema financiero, para que como Panamá tenga, pues hoy en día no hay ningún banco extranjero en el Ecuador, porque lo de Citibank es una fachada, para que como en Panamá existan un buen número de bancos. Panamá tiene más de 80 bancos extranjeros, por eso Panamá puede darle a los panameños la posibilidad de tener un crédito hipotecario a 35 años al 3% de interés, porque no es ahorro panameño, es ahorro que viene, repito, de ese océano de liquidez. De manera que le hago un exhorto aquí a Francisco, no pensaba que me iba a topar con él, pero conociéndolo de su capacidad y haciéndole esta referencia histórica de cómo nosotros pusimos en vigencia la dolarización, que ahora pongamos en vigencia la internacionalización del sistema financiero ecuatoriano. Y hay una pequeña cosa que yo quiero acotar ahí a lo que dice Carlos Julio y Leonardo. En términos económicos, yo pienso que el Ecuador, y corríjame Carlos Julio si estoy equivocado, ha tenido 2 hitos que son particularmente históricos en términos económicos. El primero fue en el 72, con el descubrimiento del barril de petróleo, que desde mi punto de vista nos convirtió en un estado estatista mercantilista, absolutamente lleno de nudos y de procesos engorrosos y burocráticos. El primer golpe a esa visión, el primer golpe serio a esa visión de estado estatista mercantilista fue la dolarización, prácticamente 30 años después, porque permitió liberalizar una serie de aspectos que se encontraban maniatados en función de esa visión que empezó a tomar forma con el descubrimiento del barril de petróleo. Pero faltó el segundo capítulo, que fue el de las reformas estructurales, que es el que ahora se está tratando de impulsar. Porque para que seamos verdaderamente, en un país que no imprime moneda, porque nosotros no imprimimos ya moneda, solo esas moneditas nomás del Banco Central, que no son masa crítica, pero en un país que no imprime moneda, nuestra economía, para que funcione, tiene que fluir. Tienen que desatarse una serie de nudos y tenemos que lograr que venga dinero de afuera permanentemente. Por eso que yo coincido con la visión suya sobre la eliminación del impuesto a la salida de capitales, porque si nosotros, que somos un país pequeño, en un mercado reducido, sin la capacidad de imprimir moneda, si nosotros no adoptamos esa visión que nos permita a nosotros generar un flujo más continuado de dinero que entra y sale del país, no vamos a lograr tener una dolarización sana. Bastante ha hecho la dolarización con mantenerse en estos años tan complicados. Pero yo insisto en que, no siendo un país todavía amigable al emprendimiento, el segundo capítulo de esa desmercantilización del Estado ecuatoriano todavía está pendiente, y es el que justamente tiene que ver con esa reforma estructural. Como dices tú, el Foro de Economía, Foro de Salud, Foro de Educación, el Foro Agropecuario lo que quiere es conducir a eso, a buscar soluciones. Vamos a un corte. No se despegue el canal TV Digital, porque regresamos con más soluciones. Aquí estamos para dar soluciones
al sistema agropecuario, el más importante de la patria. 2.800.000 personas trabajan en el sector agrícola. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Bienvenidos a Foro Agropecuario, un programa con información del sector agrícola ecuatoriano. Conoceremos a agricultores y campesinos con sus proyectos productivos, avances tecnológicos y estrategias innovadoras para el sector agrícola. Visitaremos regiones del agro muy productivas en nuestro país y hablaremos de sus cultivos, la economía, su distribución, los créditos y financiamientos para que ustedes conozcan lo importante que es este sector para la economía de nuestro Ecuador. En el campo está la riqueza, en la semilla nuestro alimento y en la gente que lo trabaja nuestro futuro. En Foro Agropecuario te informaremos sobre la actualidad del agro y crearemos el desarrollo de una política agropecuaria porque con ustedes volveremos la mirada al campo. Sintonícenos todos los miércoles y viernes a las 7 de la mañana por el canal TV Digital Facebook Live. Los esperamos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Retomamos el tema, ahora con esa famosa frase, sembrando el petróleo. Nunca se sembró. ¿Qué nos dices, Carlos Julio, sobre este tema? Bueno, es una buena acotación la que hace Francisco. En el 72, Ecuador comenzó a ser un país petrolero. Estamos hablando hace más de 45 años. ¿Qué le ha representado al Ecuador 45 años de experiencia petrolera? Bueno, hemos recibido, y esto es importante tener en mente, hemos recibido en todo ese periodo 150.000 millones de dólares producto del petróleo. 150.000 millones de dólares. Pero 2/3 partes de esos 150.000, o sea, 100.000 millones de dólares, lo recibió Correa. O sea, Correa recibió en 10 años el 66% de toda la renta petrolera que Ecuador ha recibido desde que se hizo país petrolero. Y ciertamente no se llevó a cabo esa práctica, ¿qué podemos decir de bombita? De volver el petróleo un tema agrícola, porque quería sembrarlo, ¿no? Entonces no sé cómo que se siembra petróleo, pero en todo caso no produjo ningún beneficio para el Ecuador. Esa es una de las críticas que se viene haciendo al famoso oro negro. Pero esto no tenía que ser así, ¿no? Porque Noruega comenzó a ser país petrolero, si mal no recuerdo, el mismo año que Ecuador comenzó a ser país petrolero. Pero Noruega decidió, su gobierno serio, un gobierno inteligente, decidió no gastar un solo dólar de la renta petrolera desde 1972, sino ponerle en un fondo de ahorro. Hoy en día, los noruegos tienen el fondo de ahorro proveniente del petróleo más grande del mundo, porque actualmente ese fondo tiene 1 millón de millones de dólares. 1 millón de millones de dólares. Un trillón, entonces. Sí, 1 trillón. Claro. Es un poco porque a veces cuando uno dice 1 billón,
en términos americanos son 1.000 millones. Correcto. O cuando dice 1 billón, Ecuador viene a ser 1 millón de millones. Entonces por eso digo 1 millón de millones, para que quede claro que es hartísimo dinero que los noruegos tienen ahorrados para cualquier eventualidad. Entiendo que hace poco, por el tema de la pandemia, el gobierno noruego le hizo un préstamo al fondo. No es que tampoco es una chequera propia. Entonces, lamentablemente nosotros manejamos el tema petrolero muy mal, y por eso 45 años después, y luego de haber recibido 150.000 millones de dólares, seguimos con una deuda externa de 70.000 millones de dólares, una deuda que es impagable y que nos llevará nuevamente al pizarrón en los próximos años, porque la deuda tal como está manejada, reestructurada, es impagable. Ese sería mi comentario sobre el tema petrolero. Cuando se habla con Carlos Julio hay que hablar con cifras exactas. Yo escucho y escuchan los agricultores hablar de un billón de millones, de trillones. Cuando fui ministro de Agricultura en el 2004-2005, el presupuesto era 24 millones de dólares, 24 para toda la agricultura del Ecuador. Francisco nos habla... Casi una anécdota era eso. Es una anécdota. Y ojo, desde el 2004-2005, nosotros sembramos más de 400.000 hectáreas de arroz. No se ha vuelto a sembrar más de 400.000. Tengo que decir también con cifras que teníamos 5.500.000 cabezas de ganado. El presidente Tabaqui de la Asociación de Ganaderos del Ecuador hoy nos dice que tienen 4.300.000. En café hemos conversado con Humberto Heredia y con ese gran hombre que se le está haciendo un libro, el ingeniero Asle Delgado. Teníamos 555.000 hectáreas de café. Exportábamos 2.300.000 sacos de café. Hoy, Francisco, tenemos 53.000 hectáreas de café. Hemos perdido medio millón de hectáreas e importamos de Vietnam 1.200.000 sacos. ¿Qué me dices sobre esta problemática agropecuaria con lo que expone el doctor? Te queda un minuto para exponer esto. Bueno, yo creo que es la expresión de que hemos ido como el cangrejo. Hemos ido para atrás. Tenemos que producir cambios importantísimos en nuestra forma de mirar al agro. Yo creo que las soluciones están allí. Como bien decía Carlos Julio hace un rato, no hay nada nuevo bajo el sol. Están los países que deciden hacer bien las cosas y los países que deciden hacer las cosas a como salga. Y nosotros tenemos que pasar de ser un país que improvisa con un gobierno que no ha hecho absolutamente nada en los 4 años que ha estado gobernando, o mejor dicho, que se ha marcado por la improvisación y que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora, a un gobierno que efectivamente tiene un plan de gobierno, que tiene una visión para el agro, que sabe que el agro tiene que tecnificarse, tener acceso a recursos frescos, que tiene los mecanismos para lograr eso, porque como bien decía Carlos Julio hace un momento, 60.000 millones no son pelo de cochino, no será el trillón que tiene Noruega, pero sí es dinero suficiente para que nosotros podamos ser efectivamente un país productivo, y además sabemos que el agro siempre le ha respondido a los ecuatorianos, lo acabamos de vivir en el último año. Por lo tanto, nosotros también tenemos que tener ese compromiso de sensatez, de sentido común y sobre todo de regresar, como decíamos al comienzo del programa, la mirada al agro. ¿Para qué? Para beneficio de todo el Ecuador. Con la frase volver a mirar al campo en minuto 20, doctor Emanuel, ¿qué recomienda usted al potencial candidato asambleísta, al potencial candidato a presidente de la República al cual se pertenece y sobre todo a todos los ecuatorianos? Hay varias cosas y creo que en 1 minuto o 10 minutos sería casi imposible poder abordarlas todas, pero yo me centraría, aparte del tema de la internacionalización del sistema financiero, que tiene como propósito ¿qué? Poder conseguir recursos para el Ecuador a bajas tasas. Decía, en Panamá uno puede sacar un crédito hipotecario a 35 años al 3-4% de interés. No es ahorro panameño, es ahorro del mundo. Y el ahorro del mundo es enorme. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema, de los varios que podríamos tratar, y ojalá haya otro programa para poder seguir hablando de estas cosas, de qué es lo que se debe hacer en un próximo gobierno,
es la reforma tributaria. Ecuador está sobrecargado de impuestos. La presión tributaria en el Ecuador es del 20%, un poco más. ¿20% de qué? Del Producto Interno Bruto. Paraguay, que no ha sido pues una lumbrera en el orden económico internacional, Paraguay tiene una presión tributaria del 13%. Y Paraguay no tiene deuda externa más allá de un 25% del Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos 70%. Entonces, cuando a mí me preguntan qué es lo que hay que hacer, yo le diría, vea, un presidente, cuando quiere llegar a la presidencia, tiene que haber analizado qué es lo que están haciendo los gobiernos inteligentes del mundo para decir, esto quiero yo, esto no quiero, esto sí quiero. Bajar los aranceles. Ecuador no puede tener un arancel promedio del 12%, cuando Perú tiene un arancel promedio del 2% o Chile tiene un arancel promedio del 5%. Entonces hay montones de cosas que se pueden hacer y se pueden hacer rápidamente si solamente se actúa con sentido común. Sentido común, con criterio. Un gobierno con criterio, un gobierno que sepa cuál es el interés del país, yo creo que puede resolver los problemas rápidamente. Gracias, Carlos Julio, Francisco. Gracias a los televidentes por escucharnos. Y el próximo miércoles y viernes vamos a estar, como siempre, a las 7 de la mañana en el Foro Agropecuario por el canal TV Digital en YouTube. Vamos a tener invitados presidentes de las comunas, vamos a tener catedráticos universitarios, campesinos también, presidentes de los cañicultores, de los arroceros. Aquí es el Foro Agropecuario, donde ustedes son los protagonistas, los agricultores.